Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la segunda carta a Timoteo. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La segunda carta a Timoteo consta de 4 capítulos, 83 versículos. Después de las alegrías y logros de la primera etapa de la evangelización, empezaron a surgir, como era de esperar, muchas preguntas acerca de cómo debía la Iglesia irse adaptando a las nuevas realidades. Este hecho y el ajuste de la vida diaria a los retos del Evangelio hacían que los evangelizadores trabajaran sin descanso en la labor de orientar y corregir a las comunidades. En este contexto se ubica esta segunda carta a Timoteo, en la cual el autor reconoce las dificultades que está afrontando Timoteo y lo anima a que persevere en su ministerio. De igual manera, la carta da orientaciones para que la comunidad se fortalezca en su fe en medio de una sociedad pluralista que la bombardeaba con ideas confusas. Por eso era también importante ratificar la autoridad de Timoteo y sus enseñanzas. Finalmente, el autor recuerda que Jesús premia a quienes le son fieles y perseveran en su servicio. Cristo mismo es el modelo de obediencia y fidelidad que ustedes y yo debemos imitar. Esta carta tiene sin duda un mensaje muy valioso para los padres de familia, que como cabezas o ministros de la iglesia doméstica debemos vivir con ánimo renovado y fidelidad nuestra tarea de formar a nuestros hijos y mostrarles el camino hacia el Señor. Esquema importante al momento de leer la segunda carta a Timoteo. Saludo y acción de gracias. Consejos para Timoteo y saludos finales. Datos generales de la segunda carta a Timoteo. Carta escrita hacia el final del primer siglo de la era cristiana. Muchos estudiosos piensan que se debe a un discípulo de Pablo. Está dirigida a Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso, al este de hoy Turquía. Se trata de un discurso de despedida, escrito como una carta. La primera y la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito se conocen como las cartas pastorales porque fueron dirigidas a individuos que eran líderes pastorales de sus iglesias. Hoy en día se discute la fecha y el autor exacto de esta carta, pues el hecho de que esté redactada como un discurso de despedida de San Pablo ante la inminencia de su muerte hace pensar que fue escrita por otra persona mucho después de que Pablo muriera. En esta segunda carta a Timoteo, San Pablo aparece no solo recordando su vida pasada y haciendo una interpretación de su obra, sino que además se pone a sí mismo como ejemplo para Timoteo. He peleado hasta el fin el buen combate. Conducí mi carrera, conservé la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Al contemplar los dolores y sufrimientos por los cuales ha pasado, tales como la prisión y los azotes, San Pablo ve que no ha sufrido en vano. Igualmente, de manera oficial, él autoriza a Timoteo a que continúe su ministerio.
permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Todos estos elementos hacen del texto un discurso de despedida. En esta carta San Pablo no cesa de recomendar a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, y por supuesto a todo el que la lea, que se mantenga fiel a la doctrina recibida. Al parecer, algunos falsos maestros negaban la resurrección después de la muerte, diciendo que la vida nueva después del bautismo era la vida resucitada. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 18. Por eso, Pablo recuerda aquí que si bien el bautismo es la participación en la muerte y resurrección de Jesús, el bautizado como tal debe esperar su propia resurrección después de la muerte. Ya está preparada, dice el apóstol, la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación gloriosa. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Esta carta contiene además un importante y bello texto sobre las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y aunque el autor se refiere aquí a los que nosotros conocemos como Antiguo Nuevo Testamento, sus afirmaciones son válidas, sabiduría que las Sagradas Escrituras nos concede y nos ayuda a crecer en la fe, el amor, la esperanza y la paz. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.